Un minuto nos separa de las 9 de la mañana. Nos metemos en nuestra primera entrevista de esta jornada. La Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil y adolescente, firmó un acuerdo con el laboratorio Roche que permite el acceso a un sistema innovador de diagnóstico para pacientes con tumores sólidos mediante la extracción de una muestra de sangre, y esto permite hacer tratamientos y diagnósticos ajustados y personalizados a cada paciente. Para conocer este nuevo trabajo, este emprendimiento entonces que encara la Fundación, es que recibimos al doctor Luis Alberto Ney Castillo, médico asesor de la Fundación. Bienvenido. Bueno, mucho gusto. Buen día para todos. Bueno, recibirlo por buenas noticias es algo muy lindo. Cuéntenos un poco de qué se trata este acuerdo y cuáles son los primeros trabajos que ya se vienen haciendo. Y bueno, es un acuerdo estratégico entre el laboratorio Roche y la Fundación, que hemos decidido dentro de las funciones de las dos entidades formar parte de una alianza estratégica con la finalidad de que la alta tecnología acceda a nuestros chicos, niños, adolescentes, como dijiste tú, con cáncer, con la finalidad de incorporar a la medicina de precisión, la medicina del cáncer personalizada, a todos los chicos del Uruguay que tengan una enfermedad oncológica, lo que hace además el acceso equitativo de nuestros niños a la altísima tecnología. Concretamente, perdón, concretamente, ¿para qué tipo de tumores sirve esta tecnología? Bueno, nosotros hemos desarrollado internamente una muy buena capacidad de detectar todas las alteraciones genómicas que tienen los tumores líquidos, que son las leucemias fundamentalmente, que son de alta frecuencia, pero los tumores sólidos requieren por sus características técnicas muy especiales. Si yo te lo puedo contar de alguna manera que sea fácil para la gente entenderlo, se sabe de hace más de 100 años que en la sangre circulan células tumorales aun cuando todavía no tengan metástasis. Pero la dificultad es que ese material que viene a ser la huella dactilar de un tumor es muy difícil de detectar, porque todas las células del organismo ponen en el torrente sanguíneo los desechos o partes de sus componentes. Entonces, ¿cuánto hay en la sangre de un tumor, circulando en la sangre de un tumor que está localizado en algún lugar del cuerpo? Y es como ir a un río a pescar con una cañita y en un río lleno de peces, que la gran mayoría de los pescados que están allí o los peces que están allí no son tumorales, pues es lo mínimo, son de las células normales de todos los tejidos del organismo. Entonces, si bien se sabía que había ADN de tumor, se sabía de hace muchos años que había células tumorales, detectarlas era una exquisitez. Es como ir a pescar y decir, ¿qué pez es el que me va a servir? Lo que ha pasado ahora es la capacidad de detectar una célula o un fragmento de tumor, el ADN, entre miles de peces que están en el estanque. La técnica de detección es lo que nos brinda Roche, el laboratorio Roche, para poder detectar en todos los chicos, que es mucho más representativo el ADN de un tumor que el propio tumor a veces. Y aparte, cuando tú haces una biopsia líquida y sacás sangre nada más del paciente y encontrás el ADN del tumor, muchas veces cuando haces la biopsia con un método cruento, que hay que entrar al pulmón o hay que entrar al hígado, es unas técnicas que requieren una agresión. Esto es una técnica no invasiva, ese es uno de los beneficios que tiene para los pacientes. Exacto, pero el tema y el beneficio además es que ahí no hay, son muestras siempre representativas del tumor. El ADN del tumor es lo que te permite clasificarlo, es la huella dactilar, es inequívoca. O sea, se avanza en que no sea invasivo, pero además tiene mucha más información esa técnica. El genoma del tumor está allí y todas las variantes que se pueden ir produciendo, las mutaciones que hablamos los médicos, que son los cambios que el tumor a veces genera después de la quimioterapia o en sus procesos durante un tiempo,
también se encuentran allí en el adenoma, en la huella dactilar del tumor. Obviamente esto es muy incipiente, sobre todo en pediatría. Hay un camino recorrido ya en oncología de adultos, pero en pediatría recién se está empezando en el mundo. Ahí está, porque era una pregunta que tenía para hacerle. ¿Cuánto se usa esta técnica para niños y adolescentes en otros países? Bueno, es muy incipiente para niños, tal es así que también gracias a Roche nosotros hemos hecho conexiones con aquellos centros del mundo que ya nos llevan algún año, no muchos, y estamos intercambiando, estamos aprendiendo constantemente de los que ya llevan unos años en esto y estamos interactuando con ellos en lo que llamamos conferencias moleculares oncológicas para pediatría, que son más que interesantes. Y bueno, vamos a interactuar también con centros de Latinoamérica, que hay solo uno que está haciendo lo mismo que nosotros. Es sin costo para nosotros a través de lo que hace Roche, que lo envía las muestras a un centro de referencia en Estados Unidos. Es decir, que tenemos la combinación perfecta para estar en la cabeza de lo que se viene hoy en oncología, que ya está en la cancha de alguna manera. Ney, tengo dos preguntas para hacerle. ¿No se hace más las anatomías patológicas entonces? Hasta donde yo conocía, cuando aparece un tumor, si es posible llegar a él, ¿no? Se saca un pedacito y se lo estudia para conocer justamente la naturaleza. Y después, ¿qué incidencia va a tener en los tratamientos? Es decir, ¿hay una correlación entre saber exactamente el tumor y el ADN con el tratamiento específico para eso? Son buenas preguntas. La primera pregunta es si eso evita hoy el realizar la biopsia tradicional. Por ahora no. Probablemente lo sea en el futuro. En algunos tumores de adultos, si tú tenés la imagen de un tumor pulmonar, por ejemplo un cáncer de pulmón, en un adulto y le detectás en la sangre alteraciones del ADN que corresponden al tumor, a un tumor de pulmón, es innecesario. Pero nosotros todavía tenemos un camino en pediatría que venimos atrás en esto para recorrer y seguramente en el futuro no será necesario. Y también hay otra cosa importante sobre esto que tú decís, que no siempre las características del genoma del tumor original se corresponden con la de la metástasis o de la reaparición de un tumor después de una mutación. Entonces, cuando es realmente cruento entrar en metástasis en distintos lugares del cuerpo, probablemente una metástasis en el hígado, por ejemplo, es de terrible agresividad, pero si tú podés detectar que ese tumor original tiene una mutación genética y que lo hace diferente al original, muchas veces, y voy a la segunda pregunta, muchas veces esas mutaciones, esos cambios que tiene en el ADN el tumor, tienen desarrollos ya hechos de medicaciones biológicas que bloquean el crecimiento del tumor. Y esa es la segunda utilidad de este proceso, es decir, detectar las alteraciones genómicas que tienen los tumores y sus variaciones en el proceso evolutivo y el complemento de las nuevas medicaciones que bloquean esas activaciones genómicas que producen el tumor. Es todo un campo fascinante y que ya está hoy, nosotros vemos, ustedes también, todos los requisitos, pedidos que hay de drogas nuevas que están ya funcionando y funcionan de forma maravillosa para los que somos veteranos y hemos visto lo que era la quimioterapia o lo que es la quimioterapia comparado con la verdadera tratamiento del cáncer que estamos empezando a utilizar. ¿Cuándo se van a poder empezar a poder analizar un poco los resultados de esta nueva tecnología, esta nueva forma de realizar los tratamientos? Bueno, estamos haciendo... Porque ya empezaron con algunos pacientes. Sí, ya tenemos alrededor de unos 15 pacientes que tenemos estudiados. Obviamente son pacientes de distintas enfermedades, es decir, tenemos que juntar un número válido de pacientes que tengan la misma patología para ir aprendiendo sobre eso. Pero la otra manera de aprender, como se aprende hoy, es cotejándonos y juntándonos en forma cooperativa con otros lugares del mundo que yo hacía referencia
que están también en una fase también de aprendizaje, pero en un nivel un poco más alto, que nos permiten esos intercambios concluir qué cosa podemos hacer por el paciente cuando ya se agotó la quimioterapia, que es lo que hoy tenemos, o la cirugía, que es lo que tenemos como respuesta. Pero hemos encontrado respuestas en algunos chicos con este tipo de alternativas que nos tiene no solo felices, sino fascinados, ¿no? Estos nuevos métodos, como usted decía, a veces requieren medicaciones más modernas o menos probadas. ¿Cómo estamos con el acceso a ellas? Me refiero al acceso fácil y en tiempo, ¿no? Porque ahí los tiempos siempre apremian. Bueno, es todo un tema, ¿no? Que es los costos, las respuestas y la duración de esas respuestas. Es decir, que muchas veces, digamos que nosotros requerimos medicamentos de altísimo costo que todavía no están ni siquiera registrados en el país. Es decir, que es una dificultad. Cuando nosotros, en pediatría por lo menos, que es lo que nosotros conocemos bien, cuando estamos convencidos que un medicamento no solo da resultados, sino que ese resultado se prolonga en el tiempo, hemos hecho todas las gestiones que hay que hacer a través de recursos jurídicos y hemos tenido acceso a los medicamentos que hemos necesitado sin otra cosa más que la molestia de tener que ir a un proceso judicial. Pero en general, cuando se han dado estas circunstancias que yo he mencionado, hemos tenido buenas respuestas. ¿Qué pasa con esta nueva modalidad, sobre todo que se amplió la edad de atención a los chicos? Fue una campaña muy importante, aquellos anuncios que se hicieron previos a la pandemia y que coinciden con esta emergencia sanitaria por el COVID. ¿Cómo ha sido este periodo? Ya se lleva más de 1 año y medio. Sí, bueno, ya tenemos las salas funcionando, tenemos la aprobación de ACE, que ha sido muy importante para extender la edad de detención a los 18 años. Todos ustedes se imaginan que tener una enfermedad oncológica entre los 14, 18 y 20 años no es lo mismo. Su atención no es igual que tener una atención de un paciente de esta edad en un área oncológica tradicional donde naturalmente está la gente veterana. Con otras... Es más agresivo seguramente. Y no tiene la atención, el acondicionamiento. Cada edad necesita una especificidad. Claro. Y más que hoy se consideran enfermedades crónicas, el despertar de un adolescente a la vida con sus nuevas perspectivas, sus sueños, cuando empiezan a caminar o a transitar esos sueños, tener un cáncer no es lo mismo. Todas las enfermedades tienen a cada edad tiene sus especificidades, pero no es lo mismo que cuando a una persona de mi edad le toca una enfermedad oncológica. Entonces cada una necesita su ámbito adecuado y está mucho más próximo, no solo por estas circunstancias que yo mencioné, sino porque la biología de los tumores de los adolescentes grandes y adultos jóvenes es completamente diferente de la de la gente grande, mucho más próxima a la de los niños. Ahora, entonces, ¿se han notado esos cambios? Y bueno, tenemos adolescentes grandes, se nota el cambio, por lo menos en que no puedo decir todavía los cambios en cuanto a resultados, pero puedo decir que sí, que los adolescentes se encuentran en el mejor ámbito para darle la respuesta. Más contenidos. De contenimiento para la enfermedad. ¿Cuántos pacientes están en la órbita de la Fundación? Y bueno, ahora tenemos un incremento por este tema de los adolescentes. Normalmente tenemos alrededor de unos 100, 120 casos nuevos, pero entre los periodos de tratamiento, a veces recaídas y a veces los seguimientos, tenemos cerca de 3.000 chicos y adolescentes. Pero tenemos un número mayor con el tema de los adolescentes y yo diría capaz que unos 150 nuevos. ¿Ha aumentado la incidencia del cáncer en niños y adolescentes? Probablemente me va a decir que sí, porque también mejoraron las técnicas de tamizaje y detección, ¿no? Pero ¿hay más niños y adolescentes con cáncer que antes? No. Nosotros tenemos muy buen seguimiento. El Uruguay tiene un registro nacional de cáncer que es muy bueno, de los mejores, es histórico. Nosotros formamos parte de ese registro porque aportamos la mayoría de los datos para nuestra edad y eso lo venimos haciendo
desde fines de la década del 90 y no tenemos un incremento demostrado de ninguna de las enfermedades oncológicas en el país. A veces surgen estos cuestionamientos en el área del litoral que coinciden con algunos trastornos de la naturaleza, digamos, que nosotros provocamos y que surgen de repente 2 o 3 casos nuevos, digamos, de leucemia, y hay una preocupación, pero cuando nosotros miramos no la foto, sino la película, no hemos visto incrementos de ninguna de las patologías en estos ya casi más de 30 años. ¿Y qué pasa con el trabajo que se hace? O sea, ¿cuántos de los niños y adolescentes que enferman, bueno, logran trascender la enfermedad y seguir con sus vidas? Nosotros hicimos el último análisis que va del 2011 al 2015, porque al terminar el último paciente que ingresó en el año 2015, 5 años de seguimiento, tenemos 79.6% de nuestros chicos han sobrevivido 5 años, que puede decirse que esa proporción, así que digamos 80% de nuestros niños sobreviven la enfermedad, niños y adolescentes. Eso es una muy buena noticia. Muy buena, es muy bueno, porque hoy hay mucha, como dijimos por el otro tema, mucho intercambio, sabemos lo que pasa en el mundo, y Uruguay no es solo porque los pediatras oncólogos sean buenos, que somos iguales y hay muy buenos en Argentina, hay muy buenos en Chile y en Brasil, sino que Uruguay ha sido de los primeros que desarrolló un plan para que el acceso de nuestros niños, no importa su capa social, tengan acceso a la mejor tecnología, a los mejores tratamientos y el mejor ámbito para su recuperación. Ha sido más el apuntar a la equidad que a la calidad. Ahora, en realidad, estamos haciendo un paso de altísima calidad porque el tema de la equidad ya está superado en el Uruguay. Sí, que eso es un tema para nada menor, porque siempre uno tiende a pensar capaz que son las personas que no tienen acceso a determinado tipo de tratamiento. Acá es para todos igual. Niveles muy altos económicamente y socialmente hablando y muy bajos también. Esa es la realidad, pero así nació la fundación. La fundación nació que nosotros veíamos que lo que decíamos en aquella época, si tú cruzabas Boulevard Artigas había unos resultados y si cruzabas Boulevard Artigas para el lado del hospital había otros. Y esa fue la génesis de la fundación, darle a todos los chicos que no tenían acceso a los mejores tratamientos disponibles en el momento, darle las mejores posibilidades. Ahora es al revés, del lado del Pereira Rosell, hoy tenemos la mejor medicina para nuestros chicos, de todo punto de vista, sustento social, tratamientos, áreas de investigación, así que la verdad que estamos en el mejor momento de todos estos años. Bueno, ustedes siempre están trabajando, no solo en el cometido fundamental que venía describiendo, que lleva mucho trabajo y energía, pero siempre en ampliación, ahora no, con la ampliación también del margen de edad. ¿Cómo ha sido abordar la pandemia, donde se dificultó el tema de los acompañantes? Estamos hablando de niños, a veces que tienen que pasar muchas semanas en aislamiento por los tratamientos. ¿Cómo fue eso? Bueno, al principio nosotros tuvimos muchas interrogantes, pero tuvimos una ventaja sobre el resto del mundo, que cuando acá llegó la verdadera ola, ya había una experiencia europea y americana que nos llevaban como 8 o 9 meses. Y bueno, prácticamente los lineamientos y las pautas ya estaban en conocimiento nuestro cuando llegó la pandemia real al Uruguay. No tuvimos atrasos ni en consultas, ni en darle respuestas. Hemos tenido aproximadamente pacientes, unos 15 probablemente con el COVID. Ya sabíamos que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, pero que los pacientes oncológicos pediátricos no estaban en mayor riesgo que el resto, tomando las precauciones del caso, así que no tuvimos ningún accidente o un insuceso por la pandemia. Sí, los contratiempos que significaban todos los hisopados, que el hospital dio una gran respuesta. Hisopábamos y al rato teníamos los resultados del niño y su acompañante para poder ingresar al hospital. Mientras tanto, hicimos una construcción para que los chicos pudieran estar esperando
hasta que estuviera el hisopado pronto para poder darle ingreso al hospital, y aquellos pocos que fueron positivos los pusimos en áreas especiales, siempre acompañado con el adulto, que en realidad era el que más teníamos que cuidar. Claro. Por la cuestión que las complicaciones se veían más en los papás o abuelos que en los niños, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de campaña de recolección de fondos? ¿De recaudación? Bueno, la campaña es prácticamente constante, pero no me preguntes números porque yo soy muy malo. En la página web de la Fundación están allí todas las vías y es muy importante, ¿no? Muchas el aporte. Gracias. Eso. Recordemos cuál es el porcentaje del presupuesto de la Fundación, el aporte ciudadano, ¿qué representa? ¿Qué porcentaje representa? Bueno, nosotros tenemos un aporte muy importante que proviene de ACE. Es decir, que el Estado apoya todas las ACES y Ministerio de Salud Pública que se creó en la Fundación, han mantenido un apoyo constante que cubre algo así como el 40% de los gastos que nosotros tenemos. Del resto, el 55-60%, variando de los tiempos y de los problemas que pueda tener el Estado, provienen del aporte ciudadano íntegro. Y una de las cosas que nosotros nos sentimos en la obligación es demostrar qué hacemos, tener la transparencia, demostrar qué hace la Fundación con ese aporte ciudadano. Tenemos que darles las respuestas que la ciudadanía merece por todo este apoyo que nos ha dado durante tantos años, ¿no? Y creemos que hemos tenido la capacidad de hacerlo, y le ha brindado a la Fundación un prestigio dentro del país y también fuera, que nos enorgullece a todos, porque la gente realmente muchas veces nos emociona el apoyo de la gente, que no es solo el que tiene dinero, sino que viene gente de muy pocos recursos a hacer su aporte puntual, enorme cantidad de voluntarios de todas las edades que trabajan con los niños, nos apoyan a nosotros. La verdad que tenemos una organización administrativa de una mano, de dedos de una mano, todo el resto es voluntariado, que son cosas realmente que te congratulan y te reconfortan mucho con la sociedad en que vivimos. Y un beso grande a Paulina, que siempre está al firme. Eso, es un puntal, Paulina es un puntal. Bueno, siempre que hemos ido, ¿no?, a cubrir eventos ahí, siempre es un placer ver cómo está mantenida el amor con que todos trabajan, bueno, y que los niños, a pesar de las adversidades, pasan un buen momento en esas instalaciones también. Así que muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, realmente les agradezco el espacio. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Ney Castillo, asesor de la Fundación Pérez Escremini.